The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas, bienvenidos. Mi nombre es Ken Oreña. Yo soy uno de los líderes de capítulo para el capítulo virtual en español. Buenas tardes para algunos, buenos días para otros y buenas noches para otros. Ahora en el capítulo estamos bastante emocionados porque comenzamos una nueva etapa de sesiones, comenzando con la sesión del día de hoy por Warner, en la cual vamos a estar dando charlas todos los miércoles a esta misma hora acerca de diferentes tópicos. Pueden ver que la charla del próximo miércoles es con Andrei Garzón, haciendo preguntas básicas sobre VIs. El miércoles que le sigue a ese es Enrique Puig, que nos va a estar hablando fundamentos sobre los índices de SQL Server. Y el 27 de agosto, Eduardo Castro nos va a hablar sobre virtualización de Big Data con Power BI. Solo para comentarles, las preguntas de la charla del día de hoy, todas las vamos a responder al final de la charla, pero por favor siéntanse en la libertad de postearla en cualquier momento en la parte de questions del GoToWebinar para poderlas organizar y tenerlas preparadas para que Warner les dé una respuesta apropiada a la misma. Bueno, sin más, los dejo con el speaker del día de hoy, nuestro speaker del día de hoy, buen amigo, el MCN Warner Chávez, que nos va a hablar acerca de los casos de uso de in-memory OLTP. Warner. Muchas gracias por la presentación, Kenneth. Y sí, muy emocionado aquí de presentar el tema hoy. Un tema de que creo que cualquier persona que haya estado siguiendo el lanzamiento de SQL Server 2014, todos hemos escuchado algo de in-memory OLTP, todos hemos visto algún videito, otros hemos visto presentaciones más largas, pero bueno, vamos a tratar de hacer una sesión muy práctica y simplemente llegarle a los fundamentos de qué es esta tecnología de in-memory OLTP. Muy rápidamente, de mi parte, he trabajado con SQL Server por casi 10 años en este momento. Estaba trabajando como nivel 3 en HP y de ahí fue que me moví a Paytm, es una empresa de consultoría localizada en Canadá. Y bueno, empecemos aquí con el tema. La premisa fundamental de in-memory, estos simplemente son los conceptos básicos que son la rampa para entender por qué era necesario esta implementación de tablas que son de verdad puramente memoria. Primero es porque si pensamos en los últimos par de años, si usted se pone a pensar en la velocidad del CPU que nosotros teníamos en las computadoras, en los servers, hace unos 3 años comparada con la velocidad que tenemos ahora, realmente es la misma. Vemos que los procesadores, la gran mayoría, todos están por 3.6, 3.8 GHz. En realidad, más allá de 4 GHz, estamos hablando ya de cuando se hace overclocking y, digamos, un procesador de 5 o 6 GHz simplemente no, en este momento no está en el roadmap porque es cuestión de espacio y calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que han hecho los fabricantes como Intel? Bueno, entonces, en vez de poner más velocidad, pongamos más CPUs por chip, ¿verdad? Entonces ya tenemos, por supuesto, tenemos double core, quad core, incluso unos que son 8 cores en un solo chip. Y con hyperthreading estamos hablando de 16 procesadores lógicos en un solo chip, ¿verdad? El costo del RAM sigue bajando, creo que eso es evidente para cualquier persona. Nuestras laptops ahora, ¿no?, la más pequeña tiene que 8 GB de RAM. Laptops que incluso yo he visto algunas que tienen hasta 32 GB de RAM. Servers de 2 TB, 4 TB de RAM, ¿verdad? De nuevo, más capacidad de RAM por servidor, como acabo de mencionar. Y la otra premisa fundamental es que hay agresivos algoritmos de optimización que simplemente no funciona a la velocidad de disco. Hay gente que pregunta, bueno, pero ¿cuál es la gran cosa? Si yo simplemente tengo una base de datos que son 500 gigas de datos y mi server tiene 780 gigas de RAM, bueno, ahí mi base de datos está en memoria, entonces ¿para qué me voy a tomar yo la molestia de interesarme en la tecnología de memoria OLTP si toda mi base de datos está en memoria?
Igualmente, la gente podría pensar, bueno, yo simplemente lo que voy a hacer es que en vez de invertir en cualquier tecnología de in-memory, nada más voy a salir a la calle y comprar bastantes discos de SSDs y digo hacer exactamente lo mismo. Y el punto ahí, y es lo que vamos a discutir un poquito hoy, no vamos a entrar muy en detalle por el límite del scope y del tiempo de la presentación, pero sí vamos a tocar en el tema por qué no es exactamente lo mismo. Y es porque las estructuras, a pesar de que son tablas, a pesar de que son stored procedures, están optimizadas sabiendo que los datos van a estar en memoria, sabiendo que los datos no están en disco. Okay. Entonces aquí nada más para ilustrar el concepto, es un asunto puramente de velocidad, ¿verdad? Estamos hablando de que el latency promedio de un disco magnético, estamos hablando en el rango de milisegundos, eso es 10 a la menos 3, ¿verdad? En un SSD es el rango de microsegundos, 10 a la menos 6, y RAM conectado directamente a una tarjeta madre es 10 a la menos 9, ¿verdad? Estamos hablando de latency de nanosegundos en ese punto. Entonces, incluso si lo comparamos con SSDs, todavía hay 3 órdenes de magnitud de diferencia entre un SSD y RAM. Así que simplemente todavía en este momento no existe tecnología que sea, digamos, conectada externa a la tarjeta madre que pueda equiparar la velocidad, simplemente velocidad pura del RAM. Entonces, ¿cuáles son realmente las mejoras que fueron implementadas? Porque otro asunto que a veces se pone un poco más nublado es que no se entiende bien si en realidad para quién es que se debería invertir en in-memory o LTP. Si es que todo el mundo debería empezar a comprar servidores más grandes con más RAM para ponernos todas nuestras bases de datos en memoria. En realidad, no todas las partes de SQL Server se benefician por el in-memory. Solo son algunas partes específicas y otras se mejoran parcialmente, no completamente. Entonces, por ejemplo, empecemos desde la aplicación cliente que comienza a mandar un query a SQL Server en el protocolo de red, no hay ninguna mejora. Así que, si por ejemplo el problema que usted tiene actualmente es que su aplicación pide demasiados datos para trabajar con solo un poquito de ellos, pues es probable que in-memory no le vaya a dar mucho beneficio. Si usted tiene una red que está saturada y el problema es que la red está saturada, pues de nuevo, in-memory es probable que no le vaya a dar mucho beneficio, porque en el protocolo de red propiamente no hay ninguna mejora, no hay nada que influya de in-memory con el protocolo de red. En cuanto a optimización de queries, la mejora es parcial. No existe el paralelismo todavía, así que eso es para mí, eso es uno de los grandes obstáculos para recomendar in-memory más abiertamente a más casos de uso. El simple hecho de que por ahora cualquier plan de ejecución que incluye una tabla in-memory corre en un solo thread. Así que si usted tiene un query que digamos que ahora usted tiene un query con 3 tablas y el query utiliza paralelismo y se divide en 8 threads y ejecuta en unos 20 segundos, en el momento en que usted ponga una de esas tablas en in-memory, ese mismo plan de ejecución se convierte en un plan serial. O sea, un solo thread va a ejecutar. Y en el momento en que ese plan serial corra, puede ser que pasaste de tener un runtime de 20 segundos con 8 threads, podría ser que incluso sea más. Entonces, en este momento es cuando alguien podría confundirse y decir, pero ¿cuál es la gran mejora? Si in-memory se suponía que tenía que hacer todo más rápido, ¿verdad? Pero, de nuevo, aquí es lo que tratamos de hacer con esta presentación, de que ustedes que están aquí escuchando sepan ya y sepan las advertencias y vean que no, este query realmente depende del paralelismo, no nos sirve esta tabla moverla en memory. Y así con esta información ya se hacen decisiones más informadas, menos sorpresas y realmente le pueden sacar provecho a este feature.
Lo que sí hay, de nuevo, también en la optimización de queries es la compilación native, que vamos a ver un ejemplo también en los demos. Y es lo que hacemos ahí es que SQL Server básicamente toma el store procedure y lo convierte en un DLL en código de máquina. Eso es diferente a como corren ahora, que digamos en versión clásica es nuestro procedure, es un módulo interpretado, ¿verdad? La premisa ahí, de nuevo, es que teniendo más CPUs, haciendo compilación nativa, hay menos instrucciones por procedure y entonces, de nuevo, aumentas el throughput de cada CPU. De nuevo, ahora voy a ir a mencionar un poco las desventajas en esta versión 1.0 de in-memory, porque también lastimosamente no todo lo que sea TSQL se puede poner en un store procedure nativo. En ejecución de queries propiamente es donde yo digo que la mejora es total, porque se ha eliminado lo que es el latching, el locking, y no existe fragmentación. Entonces, tomemos eso detalladamente. El latching es una manera de sincronizar acceso a datos que está un nivel más abajo del locking. Ciertamente nosotros podemos poner un lock, por ejemplo, en una base de datos, podemos poner un lock en una tabla, podemos poner un lock incluso a nivel de un registro propiamente. El latch no organiza sincronización en objetos lógicos como una tabla o una base de datos o un record, sino que es propiamente en estructuras físicas que están en memoria. Entonces, por ejemplo, digamos que si vas a escribir a una página en memoria, a pesar de que tengas el lock, también tienes que agarrar el latch para tomar esa página de memoria propiamente y escribir en ella. Y digamos, puede ser que dos procesos tengan locks a diferentes registros, pero si estos registros se encuentran en la misma página de memoria, quiere decir que uno de ellos va a tener que esperar el latch del otro. Entonces, usualmente el latch es un objeto de sincronización mucho más light, ocupa menos memoria, mucho más rápido porque está más a nivel de hardware, digamos. Y el otro punto muy importante es que, de nuevo, no hay fragmentación, porque las estructuras existen en memoria, ¿verdad? Digamos, si tomamos el ejemplo de una tabla clásica que estamos metiendo registros y cuando se llena la página hacemos el famoso page split y bueno, aquí todo el mundo, estoy seguro de que todos hemos tenido experiencia de que por alguna razón no corrió el job que hace el index defrag o el index rebuild y al día siguiente llegamos a la oficina y bueno, está que no se corre ni un solo query de lo lento que está el servidor. Ese problema no existe en in-memory. La razón por la que no existe es porque los registros in-memory no están organizados en páginas. Y es una diferencia fundamental que simplemente es por la razón de que esos registros no van para el disco cuando se está trabajando en ellos. Van a ir a disco para mantenerlos en storage permanente, pero mientras se trabaja en ellos en memoria, no tienen una estructura de páginas, tienen una estructura propiamente del tamaño de la fila. Entonces digamos que no hay, por ejemplo, en lo que sea una tabla de hash, un índice hash, no hay fragmentación. Si usted tiene un índice B-tree, ese índice B-tree existe en memoria y la fragmentación que podría haber es muy poca, porque son nada más, no, como digo, no son páginas de 8K, simplemente son registros punteros de memoria. Otro punto muy importante es que como los índices lo que contienen son registros o punteros de memoria, todos los índices son covering. Entonces, por ejemplo, la clásica recomendación del Database Tuning Advisor que le dice a uno, bueno, ponga todas estas columnas en el search key y ponga todas estas otras en el include para este query y termina uno con esos índices gigantescos. Bueno, esto, cuando estamos hablando de memory, esto no es un problema. ¿Por qué? Porque cuando el índice llega a encontrar el puntero de memoria, ese puntero directamente apunta al registro que tiene todo. Entonces, no existe, digamos, un índice por el cual
haya que brincar de un índice al otro. Todos los índices apuntan directamente al puntero de memoria. Sigamos moviéndonos hacia abajo en la estructura SQL Server y digamos escritura log, system memory. Hay una memoria parcial. La razón por la cual es porque siempre hay que escribir al transaction log. También es otra misconcepción que hemos visto de memory, que alguna gente piensa que sí, SQL Server ahora tiene unas tablas in memory, no puedes, es como simplemente como reemplazar TempDB y usted pone todo in memory. Pero eso no es cierto. Claramente SQL Server respeta las cualidades ACID en las tablas in memory. Si usted escribió una transacción en una tabla in memory y su server explota a 5 minutos después, si usted tenía los backups, usted puede recuperar esa transacción. Si usted hace una transacción a una tabla in memory y le dio commit, si usted reinicia el server inmediatamente, ese dato va a estar ahí. O sea, el hecho de que esté en memoria no quiere decir que esta tabla simplemente no tenga storage permanente. Sin embargo, si hay algo que sucede, y es que, y es otra cosa que tal vez alguna gente que haya tenido mayores problemas con fragmentación también sea familiar, y es que cuando hay muchos page splits y fragmentación, hay mucho más tránsito de I/O hacia el transaction log. Estamos hablando de que, por ejemplo, si uno hace un insert de un registro a una tabla, sería un registro al transaction log. Pero el momento en que ese insert produce un page split, el insert hay que registrar el transaction log, la creación de una nueva página hay que registrar el transaction log, la creación de la nueva página antes de la otra, se registra el transaction log, después registrar los records que se movieron a la nueva página. Entonces, el hecho de que exista el page split y la fragmentación en las páginas, en las tablas clásicas, también produce mucho tránsito al transaction log que no existe en la versión in memory. Otra mejora, que de nuevo yo la considero una mejora total, es en cómo puedo manejar las tablas temporales, porque esto sí es cierto que de verdad ahora son in memory. Algunos de los que estemos aquí podemos recordar tal vez cuando salieron las table variables, creo que fue en el 2005 tal vez, que salieron las table variables y todo el mundo decía, bueno, ahora ya de verdad estas table variables no vuelvo a hacer yo una tabla temporal en TempDB. Ahora todas las pongo como table variable y se acabó. Bueno, resulta que los table variables tampoco son in memory. Si es del caso que no hay espacio, también van para TempDB. Así que estas sí de verdad son in memory tables, no hay manera de que salgan de la memoria. Y también vienen dos sabores. Se puede hacer el table variable directamente con una estructura in memory, y la otra es que se puede crear una tabla con una propiedad de schema only. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Schema only quiere decir que yo puedo reiniciar el server y la tabla continúa ahí en mi esquema, pero los datos no. Entonces, hay dos opciones. Entonces, podemos tener las tablas in memory, por las cuales es storage permanente, completamente ACID. Sabemos que los datos quedan ahí, incluso en caso de pérdida de poder, en caso de un problema con un disco, etcétera. Y también tenemos tablas que sabemos de antemano que van a ser simplemente solo el esquema, y cuando se reinicia el server la tabla vuelve pero vacía. Y finalmente la escritura de data files es una mejoría parcial. Por supuesto que hay que escribir algún data file porque si no, no podríamos tener storage permanente. Pero se hace diferente, se hace por medio de streams de I/O a los data files. Ahora, hay que mencionar, antes de que solo mencionamos mejoras parciales o mejoras totales, la realidad de la versión de 2014 es que es una versión 1.0 y como tal es limitada, porque Microsoft claramente quería lanzar algo que fuera lo suficientemente poderoso como para que la gente pudiera de verdad aplicarlo en producción y tener buenos resultados, pero a la vez no se puede implementar todo, porque si no nunca hubieran sacado esta versión 1.0.
Así que nos encontramos con limitaciones como que el partitioning no está soportado. Hay que ser muy cuidadoso con medidas, por ejemplo, el RAM no se puede acabar porque si no deja de escribir a la tabla de memory. Hay que tener muy buen capacity planning. Hash buckets, ahorita lo vamos a ver en el demo. Hay que tener un estimado más o menos de cuántos keys va a tener nuestra tabla. No hay paralelismo, como lo mencioné. Los identities tienen que ser 1 a 1. Existe un workaround utilizando secuencias que también lo voy a mostrar en el demo. No hay foreign keys, no hay constraints de unique, no se pueden poner triggers. El esquema es 100% estático. Por ejemplo, si creamos una tabla en memoria y determinamos que ocupamos 3 índices, no podemos cambiar de parecer y 4 minutos después llegar y agregar el índice. Lastimosamente hay que botar y volver a crear. Y límites de T-SQL para compilación nativa. Una aclaración muy importante es que los límites de T-SQL son solo en el caso de la compilación nativa. Si la tabla está en memoria y simplemente escribimos un T-SQL común y corriente, lo corremos en Management Studio y ya, eso va a correr con todas las instrucciones de T-SQL. Ellos han desarrollado lo que se llama una capa de interop que hace que sea transparente los queries entre tablas clásicas y tablas en memoria. O sea que usted puede agarrar cualquier query que sirva hoy con una tabla normal. Si la tabla la podemos convertir en una tabla en memory, esos queries van a funcionar. No van a funcionar con compilación nativa necesariamente, pero de que corren, corren. Y también lo vamos a ver en el demo y vamos a comparar también cómo se ven comparado a la implementación clásica. Entonces, para terminar aquí la parte teórica, digamos, mi recomendación y el workflow que yo he estado recomendando a nuestros clientes es antes de comenzar, porque este feature ha sido tan publicitado que ha despertado de verdad un montón de curiosidad no solo en la comunidad, sino también en los clientes que han escuchado del in-memory o el TP y si es posible que ellos creen que tal vez eso era lo que faltaba en la aplicación de ellos. Es como el botón de turbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les he dicho yo a la gran mayoría? Primero, ejecuten un ejercicio de capacity planning. ¿Cuál es el tamaño de la tabla? Porque, digamos, si la tabla son 500 gigas, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a comprar un server nuevo, vamos a hacer una vista que pongamos la mitad de la tabla en memoria y la otra mitad la ponemos en disco, y una vista para que se vea como una para la aplicación. O sea, si usted de inmediato le dice, no, jamás le vamos a comprar un server de 500 gigas de RAM, bueno, pues entonces no tiene sentido continuar. Segundo, comprender dónde está el bottleneck del sistema. Como mencioné anteriormente, hay cosas que simplemente no han sido tocadas con el in-memory, como por ejemplo el protocolo de red. También hay cosas donde la mejora es parcial y no total, como por ejemplo escritura de los data files y escritura de transaction log. Entonces hay que comprender dónde está ese bottleneck para ver si de verdad in-memory nos va a dar un beneficio. Ese es el punto 3, analizar. Main memory tiene una mejora parcial o mejora total con ese específico bottleneck. 4, analizar las limitaciones de in-memory. Si yo ocupo usar partitioning, entonces no siga, no le va a servir in-memory. Si yo ocupo usar paralelismo, porque mis execution plans son demasiado complejos, pero leen demasiados datos, ¿no? Entonces, de nuevo, se llama in-memory OLTP. ¿Por qué? Porque OLTP casi siempre el patrón es queries pequeños, cambiar poquitos records por query, ¿verdad? Estamos hablando de puramente una cuestión transaccional. Si las limitaciones son aceptables para su caso de uso, pues continúe. Y de nuevo, el punto más importante es hacer test, pruebas. Hay que darse, de verdad, hacerse una basecita de datos con medidas o una hojita de Excel por lo menos y registrar qué tanta mejora nos da transformar en memory, transformar a compilación nativa
utilizar Delay Durability, que lo voy a mencionar aquí en el demo más adelante, o incluso posiblemente utilizar la tabla completamente no permanente Schema Only. Entonces pasemos a los demos. Aquí primero voy a enseñarles más o menos con lo que estamos trabajando. Ya había creado una base, estoy utilizando la base de datos AdventureWorks de la versión 2008 y lo que hice fue crear varias estructuras in memory que son una copia de la estructura clásica que ya venía con AdventureWorks. Entonces, primero que todo voy a limpiar aquí mis estadísticas. También voy a limpiar las tablas que vamos a estar populando. Okay. Bueno, y vamos a entrar aquí muy rápidamente. Voy a enseñarles, para los que no se han puesto a travesear, cómo se ve esto. Entonces, okay. Crear una file group se hace simplemente, creamos una file group, ponemos contains memory optimized data, that's it. No hay que hacer nada más. No es como FileStream, a pesar de que utiliza FileStream bajo la cubierta, en realidad no es necesario hacer todo lo que hay que hacer para inhabilitar el FileStream. Que, digamos, si alguno aquí es familiar, sabemos que hay que ir al Configuration Manager, hay que habilitar FileStream, hay que reiniciar SQL Server, no, nada de eso se ocupa. Nada más es contains memory optimized data. Una vez que tenemos nuestro file group que contains memory optimized, hay que agregarle contenedores. Eso se hace por medio de un alter database add file. Podemos ver aquí, name hackathon files 1, file name, esto es un folder dentro de mi server. Se lo voy a enseñar aquí. AdventureWorks Hackathon. Y yo voy a básicamente lo que encontramos adentro es una estructura de FileStream. Okay. Esta es la tabla clásica que vamos a estar utilizando. Podrán ver es un int, un enchar, un envarchar, un tipo que se llamaba name, envarchar, un datetime, un identity 1, nada muy especial. Aquí, para enseñarles, por ejemplo, para hacer el identity 1.1 es el único identity que es soportado por in-memory TP. Entonces, si digamos, por ejemplo, yo quisiera hacer una identity que es de 2 en 2, entonces yo tengo que utilizar una secuencia, que es lo que vamos a utilizar en este demo. Nada más era para enseñarles cuál es el workaround en el caso de que su identity sea más complejo que 1.1. Aquí comenzamos con 1, incrementamos en pasos de 2 y podemos ponerle un cache para que tenga varios números de secuencia esperando ya en memoria. Y eso es. Ya yo esto lo había precreado antes de la presentación. Para crear la tabla in memory propiamente, pues nada más, lo más importante es aquí with memory optimized, le decimos on, y durabilidad, esquema y datos. También si le agregamos una primary key, el resto son las columnas que igual están en la versión clásica. Y el primary key, como vemos, yo lo implementé es una tabla de hash. Y el bucket count que le puse fue de 2 millones. Este bucket count es interesante porque hay que tratar de adivinar o pronosticar cuántos keys va a tener la tabla. Entonces, en este caso le puse 2 millones. Es mejor adivinar alto que quedarse corto. Microsoft estima que en realidad, si usted se queda corto, no hay tanto problema, a menos que se quede corto 5 veces o menos. Digamos que si yo le puse 2 millones, no debería tener problemas hasta que la tabla, digamos, llegue a tener unos 10 millones. En ese momento sí ya podría degradarse el performance. Entonces, en ese caso no quedaría de otra más que guardar la información en una tabla intermedia, botar esta tabla y recrearla con un bucket count más grande. Si vemos esta otra tabla, esta es la tabla que es non-durable. Y esta tabla, la única diferencia con esta y la pasada que acabamos de ver es que el durability es schema only.
Entonces, mientras que esta es completamente permanente, schema and data, esta es schema only. Cuando reiniciamos el server, hasta ahí llegó los datos. Y aquí les doy un ejemplo de un procedimiento nativo para insertar una nueva persona en la tabla. Veamos que lo que hay que hacer es ponerle native compilation, le ponemos un begin atomic y se escoge un transaction isolation level. Para trabajar con in-memory es snapshot o serializable. Y hacemos el insert. Muy básico este procedure. Y de nuevo, si yo aquí quisiera poner un comando de T-SQL que no es soportado, digamos, como por ejemplo un over partition by, el mismo compilador no me dejaría crearlo. Entonces, por ejemplo, aquí esto es un ejemplo de una invocación de un procedimiento nativo. Pueden ver que lo que hago es declarar un nuevo entero, un nuevo valor de la secuencia que creamos y simplemente lo insertamos y esto. Correcto, simplemente. No tiene ningún problema, no tiene ninguna magia, no hay que hacer nada especial para invocar los procedimientos nativos. Este último procedimiento que está aquí, la diferencia que tiene es que si ustedes ven aquí donde le tienen las propiedades del begin atomic, ven que aquí arriba está isolation level, el language, propiedades de begin atomic, aquí abajo tiene una extra que es delayed durability on. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando nuestra aplicación hace commit, inmediatamente SQL Server la deja continuar sin esperar a que el transaction log termine de escribir. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Ganamos velocidad porque no esperamos a que el transaction log ponga todo en disco. ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos la seguridad de que absolutamente todo lo que le demos commit está en disco. Entonces, no es aplicable para todo. Cada uno tendrá que analizar sus datos y ver en cuáles puede tener el riesgo de perder uno o un par de transacciones. Porque si, por ejemplo, tenemos la mala suerte de que le dimos commit y nuestra aplicación continuó y en ese mismo instante el server se apagó y no le dio chance a SQL Server de poner ese commit en disco, entonces perderíamos esa transacción. Entonces, no es para todas las tablas, es para las cuales puedan soportar este nivel de riesgo. Y este es un procedimiento nativo que simplemente inserta en la versión de la tabla de memoria que no es durable. Esta es la que es completamente no permanente. Entonces, aquí yo ya tenía unos archivos de SQL Queries 3 para hacer una comparación y veremos la diferencia entre cada uno. Entonces, por ejemplo, empecemos con un demo, el insert común y corriente a tabla clásica. Ponerlo por aquí al lado. Entonces, corremos este. Para ser justo lo voy a correr otra vez porque siempre hay cache en memoria. Esta es la versión clásica. Okay. Entonces podemos ver aquí, insert into person, person entity. Este no tiene nada especial, es una tabla común y corriente, versión clásica. Entonces hagamos de nuevo. Ahora comparemos con, esta es la versión, un insert común y corriente. Este no es un insert nativo, es un insert de T-SQL utilizando el interrupt a la tabla en memoria. De nuevo, para hacer ajustes, corrámoslo 2 veces. Ok, entonces si vemos la diferencia, veamos, por ejemplo, aquí lo que me gustaría que tomemos atención es el promedio de segundos por iteración. Entonces hicimos 30.000 inserts, el promedio es 0.045, implementación clásica,
promedio de implementación y memory es 0.015. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué este es un poco más rápido? ¿Por qué? Porque esta versión, a pesar de que las dos son con T-SQL no interpretado, perdón, esta versión no tiene locking, no tiene latching. Lo que haya esperado esta haciendo locking y latching, esta no lo tiene que hacer. Las dos son completamente permanentes, las dos tienen que esperar el transaction log. Okay. Continuemos con la siguiente aquí. Ahora vamos a hacer un insert utilizando un procedimiento que es compilación nativa. No, correrlo 2 veces. Entonces, si hacemos la comparación, veamos, hay una diferencia muy pequeña, muy pequeña, entre lo que es este insert muy simple y este otro insert por medio de compilación nativa. ¿Por qué? Porque este insert y este insert, en este momento ya este insert era bastante simple. Esto lo que hace es simplemente optimizar esto para que utilice menos instrucciones de CPU. La mejora que vemos no es tan significativa. ¿Qué es el problema? Que estos dos, el bottleneck que tienen ahora es simplemente escribir al transaction log. Veamos qué pasa entonces si utilizamos un procedimiento nativo, pero esta vez es el que hace delayed commit. De nuevo, este es el commit que inmediatamente responde y devuelve control a la aplicación y no espera a que el transaction log escriba el disco. Corremos otra vez. Okay. Veamos la diferencia. Aquí tenemos 0.0081 segundos, 0.013 segundos de diferencia. O sea, de nuevo, este es más rápido. ¿Por qué? Porque este que ahora esperaba para transaction log, aquí ya no espera transaction log. Y si tomamos, por ejemplo, el último ejemplo, que sería el que es completamente tabla en memoria, que es schema only, no permanente, entonces esta también realmente no hace mucha operación al transaction log. Este simplemente lo que hace es escribir y le devuelve control a la aplicación. Hacemos nuevo. Y entonces si vemos estos, veamos que básicamente entre el delayed commit y el que es schema only, el resultado prácticamente es el mismo, 0.081, 0.0075. Entonces veamos que en realidad los resultados se agrupan en 3 grupos. Es el grupo que ni siquiera espera el transaction log y que es in memory, es el más rápido obviamente porque no espera, es mucho más efectivo, no tiene que esperar a que el transaction log devuelva control y es obviamente el más rápido. El segundo grupo es el grupo que es in memory. Veamos que este grupo estuvo cerca del 0.13, 0.15 en este rango, y este es el grupo que sí espera a que el transaction log escriba, pero este grupo no hace locking ni latching porque la tabla está completamente en memoria. Y por último, si comparamos con la implementación clásica, pues este es el más alto porque simplemente es el que hace escritura de transaction log, hace hace locking, hace latching, hace page splits. Entonces claramente este al final, si vamos de un espectro completamente separado al otro, pues estamos hablando aquí de, si tomamos, vamos a ver, calculadora.
Entonces tenemos una mejoría de 6x entre uno y el otro. ¿Ok? Ok. Y eso sería el demo de hoy. Si tenemos preguntas, Kenneth. Correcto, tenemos 3 preguntas. De hecho, nos invitamos a que si tienen alguna otra pregunta que nos la dejen saber para irlas pasando a Warner. De hecho, son 2. Gilberto Enríquez desde Panamá pregunta ¿qué pasa si le acaba la memoria con tablas in memory? Sí, si se acaba la memoria, lo que sucede es que básicamente la tabla in memory se convierte en read-only. Llega un momento en el que SQL Server no va a aceptar más inserts, no va a aceptar updates, simplemente es o podemos borrar o podemos leer de la tabla de memoria. O sea, no es un peligro de que se caiga la aplicación, probablemente empezaría a darle errores a los usuarios, ¿verdad? Diciendo que no puede escribir. No es un peligro de que algo se vaya por romper, no es un peligro de que SQL Server se vaya a caer, pero simplemente no cabe más en memoria y no hay digamos, un trace flag, no hay una instrucción que diga bajar de memoria. En el momento en que se hace una tabla en memory, tiene que estar en memoria. Así que es algo que cada uno, de nuevo, tiene que hacer un muy buen ejercicio de capacity planning y entender muy bien sus datos, entender cuánto creemos que van a crecer los datos para poder prevenir la situación de que nos quedamos sin memoria. Ok, Gilberto, si me puedes confirmar si te respondió, te lo agradecería montones. Otra pregunta, Warner, es en in-memory o LTP, ¿se refiere solo a tablas o puede ser vistas? Por ejemplo, vistas indexadas. No, se refiere solo a tablas, pero lo bonito de memory o LTP en ese caso es que, por ejemplo, lo que puedes hacer es tener una tabla que sea schema only. Entonces, lo que hacemos es que, por ejemplo, tendrías, y esto es algo que de hecho hemos estado probando con clientes, por ejemplo, que tienen websites donde se hace ranking de cosas, digamos, ranking de productos, ranking de usuarios o rankings de estadísticas. Entonces, por ejemplo, antes tenían que ponerlo en tablas clásicas y utilizar, por ejemplo, una vista indexada y era mucho más intensivo porque igual había que escribir la disco. Mientras que si tenemos esas tablas en in-memory schema only, podríamos tener, por ejemplo, un job que cada 5 minutos refresca la tabla in memory y esa tabla sería procesada y nunca produciría I/O para disco. Ok, perfecto, Gilberto. Igual si me puedes confirmar si te prestó la respuesta o si querés que Warner te amplíe un poco más. Tenemos Cristian Sanabria desde Costa Rica. Pregunta. La tabla en memory tiene las mismas restricciones de tamaño que las tablas no in memory, las tablas normales. No, de hecho, la tabla in memory, Microsoft en este momento recomienda que la tabla más grande que usted ponga in memory, en realidad no la tabla más grande, el espacio de memoria más grande que debería tener in memory en este momento son 256 gigas. Así que mientras que una tabla clásica, creo que en este momento el límite está en el rango de los petabytes. Una tabla in memory recomiendan que sea 256 gigas máximo en memoria. O sea que si tenés un server que tenga, digamos, 2 terabytes, de esos 2 terabytes, recomiendan que lo máximo que uses en una instancia sea 256 gigas. O si puedes dividir en múltiples instancias, cada una que utilice el máximo de 256 gigas. Ok, Cristian, me confirmas la respuesta de Warner. Tenemos otra de Miguel Granados, que es de México, correcto, de México. Nos pregunta esto: ¿cuáles son las ventajas respecto a otras tecnologías in memory? La ventaja Bueno, del SQL in memory, perdón. sí, claro. Yo creo, y esto se lo he dicho a mucha gente, yo creo que el valor de la proposición, de la propuesta de Microsoft con in-memory es el número uno, que es transparente con el lenguaje T-SQL.
Recordemos que si bien en el demo yo utilicé compilación nativa, no es obligatorio utilizar compilación nativa. Se puede utilizar T-SQL normal. Entonces imaginémonos, por ejemplo, que es un producto. En este momento SQL Server 2014 Enterprise es un producto donde tenemos implementación clásica de disco, tenemos implementación completamente in-memory, transaccional, y tenemos implementación columnar también con el Column Store Index. Tenemos un motor de bases de datos donde básicamente vos podés crear una consulta donde mezcla datos en disco clásico con datos en memoria, con datos en un column store completamente de forma transparente. Para mí esa es realmente la proposición de valor que tiene comparado a un producto como por ejemplo el SAP HANA, que es in-memory también, pero requiere programación propiamente para sacarle provecho al in-memory. Entonces tendrías que tener tu base de datos normal, clásica, y otro producto para hacer in-memory. O por ejemplo, productos como HP Vertica, que es completamente columnar, pero entonces no tenés nada implementado en el mismo producto que sea de tablas clásicas o una implementación de in-memory que sea transaccional, ¿verdad? Porque si bien pensamos, Microsoft ya tenía el Column Store. Bueno, el Column Store es una tecnología in-memory porque toma, tiene ventajas más que todo si lee mucho de estos datos del Column Store a RAM, pero no es una tecnología que tenga aplicación para sistemas OLTP, porque simplemente es una tecnología que es de gran ingestión de datos y de queries de modo data warehouse, ¿verdad? Que estamos hablando de queries que leen millones y millones de records. No era una implementación que tuviera algo que ver con transaccional. Ok, perfecto. Ampliando la pregunta de Cristian Sanabria acerca del tamaño de in-memory versus las tablas Transact, él se refería más que todo al tamaño de fila. Imagino que la cantidad de columnas que debe tener. Sí, no, el tamaño de fila sigue siendo 8K. Ok. Entonces esa limitación sigue existiendo, tiene que ser 8K y no soporta, digamos, tener un blob como digamos la tabla clásica, que si se pasa el 8K y lo que tiene es un blob, lo que hace es que tiene un puntero hacia el objeto más grande. Eso no existe en memory. Entonces sí, de nuevo, es más enfocado hacia un producto que sea transaccional, que difícilmente cada registro va a necesitar ser más grande que 8K. Sí existe, de hecho, en Microsoft creo que hay un blog post, no me acuerdo en este momento si era un blog post o es un artículo en MSDN, que sí hay una implementación donde lo que hace es un workaround de que básicamente si tomas un archivo de 24K, digamos, quiere decir que lo puedes partir en 3 o 4 diferentes registros in memory, pero ya requeriría que se haga cierta programación ahí customizada solo para ese caso. Ok, excelente. Tenemos una pregunta de Iván Salamanca desde Colombia y dice: ¿cuál es el crecimiento del archivo que se adiciona para in-memory? Sí, los archivos de in-memory, de hecho, esa es una buena pregunta. Voy a tomar aquí un pequeño detour y enseñarles lo que sucede. Okay. Entonces, si ustedes ven aquí estos archivitos in-memory, esta es la estructura de FileStream. Está dividida en lo que se llaman data files y delta files. Entonces, cada uno es un par es un data file y un delta file, y SQL Server trata de mantener 8 data files siempre prealocados, de manera que no tenga que estar creando nuevos data files, y los data files por default son 128 megas. Conforme el engine corre y pues, no borra datos y crea datos, puede ser que los data files suban un poco o queden un poco más pequeños, pero casi siempre, pero los prealocados se prealocan a 128 megas, y eso no hay necesidad de tocarlo, eso es automáticamente, todo se maneja automáticamente. Y de hecho también los archivos que ya no se utilizan, eventualmente el proceso SQL Server los va haciendo más, le hace lo que hace una operación merge, que quiere decir que agarra datos de uno y lo mueve hacia otros, y eventualmente un proceso de garbage collection y llega a los otros archivos. Ok, excelente. Tenemos igual de Iván de Colombia. Tenemos: cuando se usa delay durability,
¿Cuándo se confirman las transacciones? ¿Hasta que se ocurra el checkpoint? Creo que eso lo hablas un poco, pero tal vez sería bueno ampliar un poquito. No, cuando se hace el delay durability, de hecho no es cuando se hace el checkpoint, es antes de eso, es simplemente el commit. La manera en que funciona como forma clásica es SQL Server pone la entrada del log record en un buffer en memoria y después internamente cuando el buffer se llena o a cierta cantidad de tiempo muy pequeña pasa, eso se escribe a transaction log. Entonces en la implementación clásica el commit no devuelve hasta que eso se escriba al transaction log. En la implementación del delay durability, que por cierto no es necesariamente in-memory, es que funciona muy bonito con in-memory, pero usted puede tener delay durability incluso con tablas clásicas en 2014. Y lo que hace es que en el momento en que él pone ese registro en el buffer del log, devuelve control a la aplicación. Entonces no es que espera para el checkpoint, no espera tanto. Pero es que digo yo que sí hay un riesgo de perder datos, pero son fracciones de segundo en las que en realidad no estás esperando para hacer el commit. Ok, tenemos otra de Argentina, es de Mariano Cobo. Dice, si no conozco la cantidad X que va a tener una tabla, ¿cómo puedo estimar los buckets? Tiene que hacer exploración de datos, tiene que ir y analizar con sus analistas, analizar sus récords históricos. En realidad, eso es una pregunta que la respuesta no existe, una respuesta para todo el mundo. Es como decir, ¿qué tanto debería yo prealocar a mi base de datos? Depende de la aplicación, cuánto vayas a crecer, etcétera. Pero como decía, es mejor apuntar a mucho que poco, porque en realidad el precio que uno paga si crea más buckets es que, por ejemplo, la tabla de hash en memoria va a ser más grande, pero no es que sea muchísimo más grande porque uno añade muchísimo más buckets, por eso buckets son en realidad, simplemente son punteros a listas que están vacías. Entonces es mejor adivinar grande, como dije, que quedarse corto. Pero ya diciendo específicamente un número, si no saben, lo que tienen que hacer es ir y estudiar los datos y conseguir un número, porque si no hay manera. El problema también es, si usted sabe que, digamos, su aplicación, usted puede tener una ventana de mantenimiento, entonces sí puede tal vez estimar y si se quedó corto en la ventana de mantenimiento, haces el switch a una tabla intermedia, aumentas el bucket count y lo volvemos a cargar. Y ya sabiendo exactamente ya cuando ya tiene más experiencia de si el bucket count estaba corto o estaba muy grande. Ok, tenemos otra pregunta desde Argentina, José Puga. Pregunta dice, una vez convertida una tabla a in-memory, ¿es posible regresarla al esquema normal? Es posible, pero es un proceso manual. Quiere decir que le toca a usted la responsabilidad de crear la copia de la tabla en clásica, tomarse una ventana de mantenimiento con su aplicación y bajar los datos de in-memory a versión clásica. Simplemente es un insert into, select from y eso es todo. Y también pensemos que si el código es compatible, recordemos que el T-SQL es compatible, mientras no todo sea compilación nativa, simplemente sería después cambiarles el nombre y todos los queries igual funcionarían. Ok, bueno, en este momento, yo creo que estas son todas las preguntas que tenemos, Warner. Vamos a ver, acaba de entrar una. Ok, es de Iván. De Iván, pregunta, dice, si se usa durability igual a schema and data y hay una caída, ¿se puede hacer un tail backup y restaurar normalmente? Sí, sí, por supuesto. De nuevo, la estructura de in-memory, mientras sea schema and data, todo va al transaction log y todo va a esperar al transaction log siempre y cuando no incluyamos el delay durability o incluyamos solo el schema only, es completamente ágil y permanente con las tablas clásicas. Ok. Iván, confirma si te respondió la pregunta. Ok, dice Iván que sí. No tenemos más preguntas, Warner. De verdad, de, de nuestra parte es un gusto tenerte acá en la comunidad.
Ahí no sé si publicaste su información de Twitter o cómo la gente podría ponerse en contacto con vos si quisiera ampliar algo más sobre el tema. Le Sí, lo que recordamos, podemos hacer es agregarlo si quieres te lo mando y cuando subas al archivo, ahí en el chat también lo podemos agregar. genial. Le recordamos que aquí digamos, esta es la comunidad el SQL Pass en español, el capítulo virtual. Nos pueden seguir en Facebook. A lo mucho una hora después de terminada esta charla vamos a estar subiendo el video de la misma, si quisieran retomarlo en algún otro momento. También aquí en el Facebook del capítulo vamos a decir cuáles son las nuevas, darles a saber dónde van a ser las nuevas charlas. Como les comentaba al principio, esta nueva etapa de charlas va a ser semanal. Vamos a estar dando charlas semanales acerca de varios temas. Les comentamos acerca de la parte de voluntariado para el capítulo Paz. Hay capítulos en todo el mundo. En Latinoamérica hay varios, solo en Costa Rica hay 2. Así que si quieren participar de esto, de ayudar a la comunidad, siéntanse en la libertad de hacerlo. Paz Summit, viene este Paz Summit, de esta charla que Warner nos acaba de dar hoy, y va a ser parte de las charlas del Paz Summit. Si ustedes quieren ampliar más y tienen la oportunidad de ir al Paz Summit este noviembre 4, pueden buscar a Warner y pues preguntarle más acerca de esta tecnología en mente. Diferentes actividades de Paz, el Paz Summit, el Paz Business Analytics, las 24 horas, el Paz SQL Rally y los SQL Saturday. Cada país ahora en Latinoamérica se está dando mucho la parte del SQL Saturday. Este año se hizo el primer SQL Saturday de Guatemala, se hace el primer SQL Saturday de El Salvador. Manténganse informados de dónde se están dando estas charlas. Aprovechen estas charlas ya que es difusión de conocimiento de gente, digamos, por ejemplo, de speakers como Warner, que llevan años trabajando en esto y comparte con ustedes las mejores prácticas para tener su SQL Server en buenas condiciones o aprender nuevas tecnologías de SQL Server. Y por último, invitarlos para la charla del próximo miércoles, que va a ser con André Garzón. Nos va a hablar acerca de BI. ¿Cuál es la herramienta? Preguntas y respuestas. Interesante para los que les gusta la parte de BI. La idea del capítulo es darles charlas en diferentes áreas, no solamente DBA, no solamente DB, o Database Engineer, Database Developer. También la parte de BI es importante y parte de la idea del capítulo es cubrirlas todas. Sin más, bueno, de verdad te quiero agradecer por la charla y la verdad muchísima suerte y éxitos en la presentación que vas a dar en el Paz Summit acerca de este mismo tema, y muchas gracias por compartir la información con nosotros. Muchas gracias por la invitación y ojalá de verdad que hayan aprendido algo, y cualquier pregunta vamos a estar posteando también la información de contacto. Nos mandan un correo, un tweet y con gusto les ayudamos. Bueno, hasta luego.